no le gustó nunca el divorcio. No. Y ya vimos, no le gustó. Ya vimos que Moisés lo permitió. Pero Dios aquí les dice, ya estaba dada la permisión de Moisés. Y Dios les dice, les recuerda, aunque llenen el altar, mi altar con sus lágrimas, con su llanto, yo no les recibiré. Aunque llenen mis lugares, mis templos con sus ofrendas, yo no las aceptaré porque los estoy aborreciendo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiere decir que desde el principio Dios no le gustó nunca el divorcio? Pues no. Es lo que hace que un matrimonio esté bien delante. No le gustó nunca el divorcio. Se supone que los que no son cristianos se casan por amor. Se supone que los que no son cristianos y también los que son cristianos se casan por amor. Y casualmente, reitero, eso es lo que hace que un matrimonio esté bien delante de Dios. No el juez, no la religión, no el sacerdote, no el pastor, sino el amor que Dios está mirando en los corazones de aquel joven, de aquella señorita. ¿Por qué se divorcian? Pues los que no son cristianos. No es porque estén mal casados o porque no están bien casados, sino porque nunca se amaron. Esa es la respuesta. Porque nunca se vieron con amor, nunca Dios miró su amor en los corazones de ellos. Así de fácil. Igual que los que se dicen cristianos y que se divorcian, tampoco Dios miró el amor en sus corazones. No es cierto que la mujer no es una ayuda idónea y que se van a divorciar de ella para casarse con otra para servirle mejor al Señor. No es cierto. Es carnalidad, es desobediencia contra la bendita palabra de Dios. Así de fácil. Y seguimos con la cuarta pregunta. ¿Necesitaremos un rito matrimonial religioso para estar bien casados? ¿Necesitaremos un rito matrimonial religioso para estar bien casados? Respuesta, no. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Si yo soy cristiano, amo a Dios. Si yo soy cristiano, como soy hijo de Dios, obedezco a su palabra. Y ya no andamos según la carne. Es lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo versículo 22 al 33. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. No es cierto que me voy a divorciar para casarme con una mujer que sí le guste servir a Dios, porque yo quiero servir mucho a Dios, yo amo mucho a Dios, por eso tengo que dejar a esta mujer que me estorba, o la mujer, por eso tiene que dejar a ese hombre que no ora, que no ayuna, que no lee la Biblia, tiene que conseguirse otro que sí lo haga, porque ella quiere servirle mucho a Dios. El que tiene ahorita es carnal, ella quiere conseguirse uno muy espiritual. Es mentira, es falso, error, es contra la palabra de Dios. Capítulo 5 de libro de Epístola a los Efesios, versículo 22 al 33, al 33, perdón. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese
mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne. Recordemos que somos una sola carne, no dos, una sola. Y si yo, que soy yo, me amo a mí mismo, tengo que amar a mi esposa, porque es una sola carne conmigo, no somos dos. Y yo, como a mí mismo me amo, amo a mi esposa igual que a mí mismo, porque es junto conmigo una sola carne, no dos. Reitero, bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán los dos en una carne. Este misterio, dice, es grande, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno, empero, de vosotros, de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. ¿Sí? Reverencie a su marido. Por eso, porque somos obedientes, porque somos creyentes, porque somos hijos de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Y este ejemplo lo tenemos de Cristo para la iglesia. Él se entregó por su iglesia, por su pueblo, por todos los pecadores, para traerlos, para santificarlos, para lavarlos, para limpiarlos, para perdonarlos de todos sus adulterios, de todas sus malicias, de todos sus pecados. Nosotros, hombres, debemos de amar a nuestras esposas y santificarlas y tratar de cuidarlas y protegerlas como a vaso más frágil. Y las mujeres deben de tener a sus esposos en reverencia, en sujeción, o mejor dicho, estarle sujetas a sus esposos en reverencia, en sujeción más bien, no tanto en reverencia. Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice la palabra del Señor de esta manera, en el nombre de Jesús: honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que digamos confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Bueno, lo importante está en el versículo 4. Honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hay que cuidarlo, hay que santificarlo, hay que amarlo. ¿Por qué? Porque este es el ejemplo que nos puso el Señor Jesucristo. Lo podemos ver en su palabra. Proverbios capítulo 5, versículo 1. Dios nos pide a través de ese versículo que estemos atentos a su sabiduría, que nos inclinemos a su inteligencia, que veamos su consejo. ¿Y dónde está su consejo? ¿Dónde está la sabiduría de Dios? ¿Dónde está la ciencia, la inteligencia de Dios? Aquí, amados amigos, en su bendita palabra. Y si yo amo a Dios y me he casado con una mujer, es porque la amo también. Y aunque me pese y me duela, tengo que cuidarla, tengo que respetarla y tengo que guardarla, así como Cristo guardó a su iglesia, sin mancha y sin arruga. Amén. De tal manera que ya vamos a terminar. Ya vamos con la quinta pregunta. ¿Quiénes y por qué se divorcian? Ya vimos algo de por qué se divorcian, pero vamos a recapitular ya para terminar. Dice: actualmente entre los cristianos, entre comillas, se han multiplicado los divorcios. ¿A qué se debe esto? Pues a que los llamados mundanos o inconversos
o no cristianos no conocen la Escritura, ¿sí? Ellos no conocen la Escritura, ellos se pueden divorciar a la hora que quieran, ellos se pueden apartar por cualquier motivo, pero aún los llamados cristianos hay poco conocimiento, aún en los llamados cristianos hay poco conocimiento de la palabra de Dios, y los que la conocen no les interesa, ya que se han hecho amigos del mundo y satisfacen mejor los deseos de la carne, pretextando que el Señor dijo que se pueden divorciar siempre que sea por causa de la fornicación, pero se olvidan que la palabra fornicación o fornicar habla de relaciones sexuales antes del matrimonio, y viéndolo así, nadie se divorciaría. Nadie se divorciaría de la mujer o de su mujer. Y para esto vamos a ver allí en Mateo 19, capítulo 19, versículo 9 y 10. Mateo 19, versículos 9 y 10. Dice de esta manera, hablándonos el Señor Jesucristo en su bendita palabra, en su nombre precioso y poderoso. Gloria a Dios. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. Dícenle a sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces el Señor les dice, Él les dijo, no todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Sí, porque hay algunos que no les importa, no les interesa, pero habemos algunos otros que sí nos interesa y debemos de guardarla. Debemos de inclinarnos a su sabiduría. Debemos de poner nuestro corazón a practicar su inteligencia. Debemos de prestar nuestros oídos a su consejo. ¿De quién? De Dios, de nuestro Padre Celestial. Y no caer en el adulterio. Hay muchos que por desconocimiento caen en eso, aún de los llamados cristianos. Por desconocimiento de la palabra de Dios algunos otros porque ya no les importa tampoco. Quieren mejor darle rienda suelta a los deseos de la carne. De tal manera que unos se divorcian porque la desconocen, hablando de los no cristianos, de los inconversos. Otros se divorcian porque también les ha dado tanta flojera leer la Escritura, escudriñar las Escrituras, que solamente obedecen a lo que sus pastores o líderes religiosos les indican, aunque caigan en desobediencia contra Dios. Y hay otros, y son los últimos, que aún conociendo la palabra de Dios, no les importa desobedecerla. En conclusión, nadie se puede divorciar, aunque haya adulterio, porque adulterio no es fornicación. Antes debemos de poner en práctica el amor y el perdón de nuestro Dios para con nuestra esposa si nos ha fallado, para con nuestro esposo si nos ha fallado. ¿Por qué? Porque los amamos o las amamos. Ya que si llegamos al divorcio, o llega algún cristiano al divorcio y se casa con otra, adultera. Y si alguien se casa con la que se divorció, o con el otro divorciado, también adulterará. En conclusión, se divorcian los desobedientes. ¿Por qué? Porque sucumbieron ante los deseos de la carne. Otros porque se casan con gente que no es cristiana. ¿Sí? Porque se casan con gente que no es cristiana
y no tienen la sabiduría